Cordial saludo, estimados tutores, compañeros. Mi nombre es Arley Acevedo, estudiante del curso de álgebra lineal. Para este caso, en la actividad para la que estamos, voy a hacer la solución de problemas básicos con vectores. Entonces nos dan nuestros vectores, el vector B y el vector W, y me piden que encuentre el ángulo entre ellos. Luego me pide que los sume y que halle la magnitud y la dirección del vector resultante. Entonces, para hallar el ángulo que hay entre dos vectores utilizamos la fórmula de coseno de teta es igual al producto de los dos vectores. Este es producto escalar entre los dos vectores dividido la magnitud del vector B multiplicada por la magnitud del vector W. Para esto entonces empezamos a desarrollar por separado el producto escalar de los dos vectores. Entonces escoger las componentes de X y multiplicarlas, y a este resultado le sumamos la multiplicación de las componentes en Y. Entonces al desarrollar vamos a obtener que el producto escalar de los dos vectores es menos por menos más, entonces 4 por 3, 12, más el producto de estos dos que es menos por menos, menos 2 por 2, 4, entonces 12 menos 4, de lo cual obtenemos que es 8. De la misma manera entonces calculamos la magnitud de cada uno de los vectores utilizando el teorema de Pitágoras, que nos indica que la magnitud del vector es coger la componente del vector y sacarle raíz cuadrada al cuadrado de cada uno de las componentes. Entonces, reemplazando, tenemos que para B es 4 menos 4 a la 2 más 2 a la 2. Todo número negativo elevado a la potencia 2 nos da como resultado positivo, y obtenemos que la magnitud es 20. ¿Sí? Y así hacemos la misma operación, raíz de 20. Hacemos la misma operación para el vector W y obtenemos que la magnitud es raíz de 13. Reemplazando en nuestra fórmula inicial, nos da que el ángulo entre los dos vectores es de 60 grados. ¿Sí? Luego sumamos los dos vectores. Para hacer suma de vectores utilizamos esta fórmula para hacer la suma de los vectores. Perdón, esta es para la magnitud. Para sumar los vectores sumamos las componentes en X, ya no se multiplican sino que se suman. Entonces la componente en X de un vector más la componente en X del otro vector, coma, la componente en Y de un vector y la componente Y del otro vector. Reemplazando en la fórmula es menos 4 más menos 3. Aquí no hacemos ley de signos, sino que sumamos dos factores negativos. Entonces esto nos da menos 7, y en la componente de las Y 2 menos 2, esto nos da 0. 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, las coordenadas del vector resultante es 7 menos 0. Para hallar la magnitud, pues volvemos a utilizar el teorema de Pitágoras, donde vamos a tener que la longitud del vector resultante es 7 unidades. Para hallar el ángulo de este vector resultante, utilizamos la fórmula de la tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente X, donde obtenemos que el ángulo es 0. Pasándonos a GeoGebra, entonces tenemos el vector B y el vector W respectivamente. Dice que el ángulo entre ellos efectivamente es de 60 grados y que el vector resultante queda en menos 7 para las X y en 0 para las Y, que fue lo que encontramos acá, menos 7,0.
y nos dice que el ángulo es 0, pero pues el ángulo no es 0 porque está hacia la izquierda. Entonces la fórmula para hallar el ángulo es que sabemos que toda esta distancia que hay de acá a acá mide 180, entonces a 180 le restamos el ángulo que obtuvimos matemáticamente, entonces sería 180 menos 0 nos da 180, por lo tanto la dirección del vector resultante es 180 porque está con sentido izquierdo, con sentido hacia las X negativas. Muchas gracias.